la audiencia de esta prestigiosa emisora. Bien, mientras esperamos al doctor Tenorio, que también es uno de los invitados del día de hoy, a la doctora Julieta Sañay, permítanme comenzar con el programa. Muy buenos días a nuestros oyentes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Ecuatorianos al Rescate. Con ustedes, sus servidores, la doctora Julieta Sañay y licenciado Brian Armijos, que los acompañamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en esta su radio, Radio Águila 1050 AM. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, en Instagram como @Radio Águila y hacernos todas tus consultas y proponernos temáticas. Agradecemos al doctor John Copiano, a su esposa y a la unidad educativa Águilas de Cristo por permitirnos traer a ustedes temas interesantes. El día de hoy conversaremos sobre política en tiempos de COVID-19. Tenemos como invitados al doctor Francisco Andino Rodríguez, magíster en epidemiología, ex ministro de Salud, actualmente coordinador del Foro Permanente de la Salud, y al doctor Wilson Tenorio Mina, magíster en Salud Pública, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, a quienes agradecemos por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, doctor Wilson. Bien. Muy buenos días, un placer inmenso escuchar y estar en tan importante medio de comunicación. Gracias. Tras el primer brote del COVID-19 en Wuhan en diciembre del 2019, para entrar en contexto, las autoridades chinas confirmaron 41 casos detectados entre el 8 de diciembre y el 2 de enero del 2020. Para ese entonces ya se habían comunicado los primeros casos por COVID-19 fuera de China, 2 en Tailandia y 1 en Japón. La rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero del 2020, la declarara una emergencia sanitaria de preocupación internacional, basándose en el impacto que el virus podría tener en países subdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias. En esa fecha, la enfermedad se había detectado en todas las provincias de China continental y se diagnosticaron casos en otros 15 países. En Ecuador, la primera persona detectada positiva fue una mujer de más de 70 años el 29 de febrero del 2020. Esta persona habría llegado al Ecuador el 14 de febrero desde Madrid hasta Guayaquil sin presentar sintomatología. El 11 de marzo, la enfermedad se hallaba ya en más de 100 territorios a nivel mundial y fue reconocida como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. El número de casos confirmados continuó creciendo hasta alcanzar los más de 500.000 casos a nivel mundial para el 26 de marzo del 2020. Ecuador fue declarado de manera significativa a nivel de América Latina, más en la ciudad de Guayaquil, ciudad donde se registró el primer caso. Esta situación puso en tensión al gobierno central. La primera dimisión política que cobró el COVID-19 en Ecuador fue la renuncia de la ministra Catalina Andramuño. Cuando empezó la emergencia sanitaria, dejó el cargo el 21 de marzo, cuando la situación en Guayaquil se empezaba a desbordar y las 2 millones de pruebas que había ofrecido que llegarían, nunca lo hicieron. Según la ex ministra de Salud, el motivo de su dimisión estaba directamente relacionado a la falta de apoyo que habría encontrado desde varias entidades del Estado para enfrentar la pandemia. Además, Andramuño señaló en su renuncia que le resultaba inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública y de la realidad frente a esta situación. Para prevenir la expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de viajes, cuarentenas, confinamiento, aislamiento social, cancelación de eventos y cierre de establecimientos. La pandemia está teniendo un efecto e impacto socioeconómico disruptivo. El miedo a la escasez de provisiones ha llevado a compras de pánico. Sin embargo, la ciudadanía no ha incurrido a la violencia masiva para la obtención de insumos médicos o recursos de primera necesidad para sus hogares. Más bien ha sido víctima de estafas ante la falta de medicamentos de las dependencias públicas y ha sido espectador de las constantes denuncias de actos de corrupción en tiempos de COVID-19. Doctor Andino, frente a todo lo comentado, ¿podría iniciarnos relatándonos brevemente qué es el COVID-19? Doctor Andino, le agradeceríamos de favor encender el micrófono. Sí, primero decirles que esta es una enfermedad emergente. Toda infección que ingresa en un territorio por primera vez se la denomina así. Es un organismo nuevo, un coronavirus bastante diferente a los otros coronavirus y que nos está dejando una enseñanza amplia frente a los temas infecciosos. Este coronavirus tiene una supervivencia, una permanencia en superficie que, de acuerdo a lo que ya se ha establecido en el CDC,
que en climas apropiados puede llegar a más de 7 días. Y es por eso que una de las hipótesis que se había hecho hace 6 semanas atrás es que en la sierra ecuatoriana habían 3 factores diferentes para mirar que no iba a caer la curva como cayó en la costa ecuatoriana, sino que va a permanecer largo. Recién ellos están tomando y tocando la punta de la curva y van a tener una meseta larga y su caída será fundamentalmente en repicos. Esta es una enfermedad que ingresa por las nasofaringes y mucosas, tanto también se lo ha visto por los ojos, y que de alguna forma coge enlaces AC, que son enlaces que están vinculados a la presión arterial, y que también acidifica desmosomas para ingresar dentro de las células. Estas células son vivas, son los lugares blancos que verdaderamente tiene el virus. Al final, el virus se lo debe considerar como un parásito intracelular y este parásito intracelular comienza su réplica exponencial y la réplica exponencial se ocurrirá en diferentes órganos, pero fundamentalmente en los alvéolos del pulmón, en las células del pulmón. Y allí tomará otros elementos que están vinculados al estrés oxidativo, donde la falta de glutatión producida por su precursor glutamina del hígado hará que crezca fundamentalmente mucho más y provocar inclusive estados de inflamación, que es la segunda fase de la enfermedad, y luego entrar a coagulación intravascular diseminada, que es la fase tromboembólica, y que cuando ya se entra en esta fase es difícil retornar al paciente, no imposible, pero es muy difícil retornar al paciente, y al final esta enfermedad es una enfermedad, se quiere, sistémica, porque también ataca a las células de los intestinos y órganos duros, o vísceras duras, también ataca al miocardio, al endotelio, y por sus procesos inflamatorios puede generar problemas en piel, como también puede generar problemas a nivel de encéfalo, mielitis, Guillain-Barré, etc. Es decir, que se torna una enfermedad sistémica si lo queremos nosotros considerar de esa manera. Doctor Tenorio, ¿Ecuador realmente estaba listo para contener la enfermedad? Recordemos que la ministra de Salud en sus primeros comunicados decía que sí lo estábamos, pero ¿realmente Ecuador lo estaba? Bueno, primeramente expresar que el manejo al inicio tuvo dificultades, quizás no se tomaron las medidas precautelatorias, las medidas de prevención correspondientes y no existió en un momento determinado por parte de los técnicos y de los epidemiólogos de entonces, que eran los llamados en todo caso a detectar en los aeropuertos, puertos, para que estos casos no... Ya tenían conocimiento, pero sin embargo parece que estos tecnócratas o estas personas que estaban a cargo de la parte de epidemiología no tomaron las directrices, porque no solamente una ministra o un ministro está solamente, exclusivamente, tiene múltiples funciones, pero para eso están con un equipo técnico que asesora y que debió haber en su momento determinado haber tomado las medidas correspondientes que debieron haber detenido o haber controlado, ¿no? Dentro de cada jurisdicción sanitaria, una dotación adecuada de insumos, sobre todo de los equipos de protección personal, para que no exista pues lo que ahora estamos constatando, gran cantidad de profesionales de la salud y por los cuales este Colegio de Médicos del Guayas ha salido por los fueros, sobre todo ha cobrado la vida de un sinnúmero de médicos que hoy estamos lamentando, miembros de este directorio, que todavía aún no comienza. Nosotros íbamos a posesionarnos justamente y íbamos a iniciar una labor prácticamente de acción gremial, pero algunos compañeros que estaban dentro de nuestra lista sucumbieron ante el COVID-19. En todo caso, no es de llorar sobre mojado, sino tratar de corregir estas experiencias, estas vivencias que tuvimos. Quizás me late que muchas veces todavía continuamos con una falta de liderazgo en salud. Y ahí vamos a coincidir bastante con el doctor Francisco Andino Rodríguez, en sobre todo que tenemos que implementar
un nuevo sistema, un plan de salud que ejecute, que vigorice, refuerce y robustezca la atención primaria de salud. Estamos lamentando ahora todos estos resultados que prácticamente nosotros no estamos de acuerdo en que no se hayan tomado las medidas desde el inicio. Yo pienso que si hubiéramos logrado detectar a tiempo, controlar a tiempo, supervisar a tiempo, sobre todo tomar las medidas de bioseguridad correspondientes, proteger a nuestro personal que estaba en la primera línea de defensa, otros serían los resultados. Bien, doctor. A principios de este año ya era notoria. ¿Qué acciones debió realizar Ecuador para prevenir su propagación y qué debe hacer ahora para evitar futuros brotes? ¿A quién va dirigido? ¿Al doctor Andino? Sí, por favor. Bueno, primero, no hay sistema en el mundo que pueda sostener esta enfermedad por las características que hemos referido. La hipótesis de que es un virus de diseño o construido tienen varios asideros, entre ellos la selectividad del huésped susceptible. Huésped susceptible que tiene que ver con la malnutrición, con el tema de la obesidad, la hipertensión y la diabetes, y la etapa etaria más avanzada. Y que definitivamente esto hace que nosotros podamos referir que por las condiciones en que se encontraba, obviamente este virus tiene mucho todavía que incrementar en población, puesto que nosotros vemos que si tomamos las estadísticas de nuestro país, cómo creció la obesidad, la hipertensión y la diabetes, que son las bases fundamentales de las cifras de mortalidad indirecta entre el stroke cerebral, el infarto agudo del miocardio, las enfermedades crónicas degenerativas, entre ellas la insuficiencia renal crónica y todas sus taras, lesiones de riñón, lesiones de pierna, etcétera, hacen fundamentalmente rediseñar los sistemas sanitarios, repensar la salud en el Ecuador. Y allí vamos a tener que tomar las palabras exactas del presidente de la República, que si es un hombre de palabra, debe de comenzar a trabajar desde ya, no porque le queden pocos meses a su gobierno, no debería comenzar a pilotear en la nueva etapa de la salud pública en el Ecuador. Soy parte del Foro Permanente de la Salud. El Foro Permanente de la Salud en Montecristi, en la Asamblea Nacional, hizo una propuesta reformatoria de la Constitución en salud. No fueron tomados todos, pero algo se tomó y recibimos inclusive una carta del entonces presidente Alberto Acosta, una carta de agradecimiento por los aportes que diera el foro. Pero luego de la reforma constitucional, que es el 2008, hasta la fecha, 12 años después, no tenemos marco jurídico que obviamente genere el código, un código orgánico de la salud que en contraposición a aquellos agoreros y sepultureros de la salud pública, entre ellos los asambleístas y a la cabeza el doctor Velasco, con lo cual manejaron inclusive esa comisión en mayoría, en prebendas que le dieron a los asambleístas en la época de la anterior ministra, que hay que decirlo, la ministra Verónica Espinosa, que fue un poco más que aquella que le estaba poniendo el ataúd a la salud pública del Ecuador, cerrando el hospital Valenzuela, por ejemplo, que tanto nos hubiera gustado tenerlo, y entregando a 33 asambleístas en el país la salud pública como prebenda. Eso es lo que debe hacer el Contralor General del Estado. Eso es lo que debe hacer el presidente Lenín Moreno. Eso es lo que debe hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todos los organismos y en forma pública comenzar a revisar quiénes tenían la salud en sus manos. Y es conocido en el sector nuestro que aquí habían 7 asambleístas que prácticamente gobernaban el sector de la salud a través de gerentes y directores. Porque si nosotros queremos ir al futuro, Brian, y definir, tenemos que tener primero un marco jurídico
al cual lo propusimos con la ex asambleísta Poli Ugarte y Jorge Yunda, que es el actual alcalde de Quito. Definitivamente propusimos una alternativa llamada COIS, Código Orgánico Integral de Salud. Y esta alternativa era cambiar el sistema de salud. Y en este cambio del sistema de salud, sí le decimos al presidente que cumpla su palabra del 24 de mayo. Pues ya pasó mayo, ya estamos junio, vamos a julio, vamos a tener 2 meses, señor presidente, licenciado Lenín Moreno. Y esos 2 meses ya debería haber usted convocado a los colegios profesionales, a los profesionales del país, a una gran mesa de diálogo. Y eso es lo que hay que proponer y promulgar, mi querido Wilson Tenorio, para que esta mesa de diálogo reformule la salud pública, que ya estaba moribunda antes del COVID y que hoy podemos decir la develó completamente en los estados estructurales del daño, de la corrupción, de la extremada politización y de haber permitido que se hayan eliminado instituciones emblemáticas como son el Instituto Nacional de Higiene, que nos hacía las pruebas y hacía la cero prevalencia y que no hemos podido tener y cumplir con el marco mínimo de pruebas básicas en el tema del COVID. Y que en esta ciudad no vivimos solamente el coronavirus, vivimos también el dengue grave. Y el dengue hemorrágico estuvo a la par de la condición del COVID. Entonces teníamos una doble epidemia a la que algunos lo han sabido llamar el coronadengue. Entonces, definitivamente, al eliminar en el 2013, a través de un exdirector que se ufanaba en ese entonces, Michael Vera, abogado, un abogado dirigiendo lo que era el servicio de control de vectores, se ufanaba y con bombas y platillos decía: hey, hemos hecho historia en el Ecuador porque hoy cerramos la función del servicio de control de vectores y dirigimos esta condición hacia los centros y subcentros de salud. Se han dedicado solamente a fumigar. Y eso sí es que pueden, no al análisis entomológico. Entonces, este desastre de poner gerentes que no tienen ni la más pálida idea de lo que es salud, si ya tienen administradores, si ya tienen contadores, y si ya existe en el Ministerio de Salud esto, ¿para qué tener gerentes economistas que han sido un fraude y un fracaso? Y eso, mi querido Wilson y Brian, es la otra cosa que tiene que exigirse por parte de los médicos del país ahora en el COVID. Devuelvan el sector salud a quienes sí sabemos administrarlo, que sin plata hacíamos milagros y dábamos más salud al pueblo, que le devuelvan a los trabajadores de la salud, a los profesionales de la salud, el sector salud. Entonces, sí, señor presidente, es necesario que usted cumpla su palabra el 24 de mayo, convoque y comience a reformular el sistema de salud, un sistema que está en el artículo 360 de la Constitución, que dice que hay que integrar el sistema público de salud. Hágalo, señor presidente, déjese de tanta palabrería. Le exigimos como pobladores que ya es hora de darle salud al pueblo y exigimos que exista un nuevo sistema de salud. Pero también, señor presidente, es necesario cambiar el modelo de gestión, un modelo centralista, que a Guayaquil fue abandonada a su suerte, porque no teníamos con qué recurrir, porque el mecanismo centralista, tortuoso, tortuguiento, lento y burocrático, hizo que se murieran miles de ecuatorianos sin tener un sistema de salud, y lo que verdaderamente tuvimos también es cerca de 1.600 trabajadores de la salud infectados del COVID, y eso hizo que inclusive colapsara más el sistema de salud. Y la tercera cosa, mi querido Brian, y pueblo ecuatoriano que ya debe levantar su voz, es cambiar el modelo de atención de salud. Pasar del sistema biologista, el asistencialismo puro, creer que la salud es el medicamento, el hospital, el estetoscopio y todo lo que tiene que ver con el asistencialismo, cuando nosotros hemos hecho una propuesta seria de ir a los gobiernos autónomos descentralizados y entregarle la salud colectiva para la promoción de la salud y formar y fomentar lo que se llaman los DACE, Dirección de Acción Social, Salud y Educación de los municipios. Allí es que hemos querido nosotros actuar, y con el ex vicepresidente de la República, en el Colegio de Médicos del Guayas, firmamos un convenio. Lamentable es que ya el vicepresidente no se encuentre, pero que definitivamente era uno de los convenios
de tratar de derrotar la mortalidad, no solamente en COVID, sino en todas, el 61% desde los cambios de estilo de vida y darle agua potable, servicios básicos a la gente. Esa es la necesidad que tenemos urgente de reestructurar el sistema sanitario, y aprovechamos aquí a que este clamor de los médicos se levante como una voz firme, y a través de nuestro gremio, a través de nuestro presidente Wilson Tenorio Mina, comencemos a levantar el sistema sanitario, a lo menos desde la ciudad de Guayaquil, para que sea un ejemplo para todo el Ecuador, como ha sido en este momento el COVID a través del municipio de Guayaquil. Doctor Andino, Ecuador no es la primera vez que atraviesa por una crisis sanitaria de impacto internacional. Ya pasó por el H1N1. ¿Por qué la actual crisis no fue manejada de manera similar, donde que no hubo un impacto como el que tenemos ahora? Lo que pasa es que estamos viviendo epidemias diferenciales, a pesar de que el H1N1 tiene un manejo sintomatológico similar, pero tiene también vacunas, y es que al final de cuentas nuestra gestión epidemiológica y nuestra gestión de salud pública es la fracasada. Al final, si nosotros inclusive hemos tenido picos y brotes de H1N1, ha sido por la negligencia de los ministros de salud de turno en los últimos 3, 4 años, que no supieron inclusive mirar que las enfermedades virales son cíclicas, y en el H1N1 la vacuna es exigida, es exigible. Al final, la inmunoprevalencia ha sido abandonada, que se la quiere retomar en los últimos tiempos con los brotes de sarampión, pero que definitivamente es necesario replantear estructuralmente el sistema de salud en todo el Ecuador. Doctor Wilson Tenorio, usted como presidente del Colegio de Médicos debe contar con esta información. ¿Los médicos cuentan realmente con garantías para no exponerse a contagios? Recordemos que hubo un comentario que los médicos exigían trajes para parecerse a astronautas. Bueno, nosotros responsablemente como Colegio Médico del Guayas, en plena etapa de código en rojo, y a pesar de estar padeciendo de la enfermedad, y yo celebro y destaco la labor del doctor Francisco Andino Rodríguez, que estando aún con la sintomatología propia de la enfermedad, estuvo en todo caso dando opiniones muy certeras, y lógicamente también este colegio, quien habla, a pesar de haber estado en ese código, estuvimos aquí abriendo las puertas y emitiendo opiniones sobre esta situación. Bueno, nosotros estamos plenamente convencidos que tenemos que robustecer, como decía hace unos momentos, un sistema de salud que vaya y sobre todo repotencie lo que es la atención primaria de salud. Que nosotros tendamos que concertar con un grupo de personas, en este caso todos los técnicos profesionales, expertos, epidemiólogos, infectólogos, para que logremos encontrar medidas que vayan conduciendo justamente a perfeccionar el sistema de salud. Nosotros estamos convencidos, y lo hicimos, de que a través de nuestras redes sociales iniciamos una campaña para que el médico, el profesional, no solamente el médico, sino el profesional de la salud, publicamos en nuestras redes sociales una encuesta, un formulario en el cual nos hagan llegar todas las opiniones, todos los criterios y todas las vivencias que estaban pasando. Pero no para quedarnos con los brazos cruzados, para simplemente leer, le falta aquí en el hospital neumológico, o en el hospital de infectología, o en el hospital Bernaza, o en tal. No, todo esto lo trasladamos a las autoridades competentes, y la gran mayoría era de las opiniones y la desazón del profesional médico y de la salud, era de no contar con los equipos de protección personal, a toda esta gente, a todo este equipo de personas que estaban en primera línea atendiendo en esta gran primera ola que tuvimos. Y verdaderamente hubieron falencias que en el camino se han ido adecuando, que se han ido perfeccionando, sí, es verdad, pero aún ahora que hemos abierto de nuevo los canales, mantenemos algún tipo de desazón, algún tipo de inquietud. No están muchos debidamente, no tenemos
completamente. Si lo tenemos, nos lo dan para varios días, no se renovan en el tiempo prudencial. En todo caso, que se doten de insumos, de los equipos de protección personal, que estemos alerta, no porque tengamos ahorita una baja en la mortalidad y en la morbilidad, nos vamos a cruzar de brazos y vamos a seguir como que nada ha pasado. Tenemos que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, utilizando las mascarillas, lavándonos frecuentemente las manos, mantener el distanciamiento social, porque existe ahora en este momento estas personas asintomáticas, esos portadores que no a todos nos dio con la misma intensidad los signos y síntomas de la enfermedad, del COVID. Hay otros que son asintomáticos, que no les ha hecho ni cosquillas, pero que portan y que van a diestra y siniestra prácticamente propagando y propalando la enfermedad. ¿Hasta cuándo la salud continúa como está? Tenemos entonces que consensuar, y tomo la palabra al señor presidente, que ahorita estamos en una etapa, no hemos cerrado, y aquí en esta sede institucional se reúnen, pues, hemos conformado el Frente de Profesionales de la Salud. Aquí está el Colegio de Enfermeras del Guayas también, que hemos reunido con el Colegio de Obstetras y Obstetrices del Guayas, con el grupo de laboratoristas clínicos de la Asociación Nacional de Laboratoristas Clínicos, con el Colegio de Terapistas Respiratorios, con el Colegio de Tecnólogos Médicos, con el Colegio de Odontólogos. Todos estamos formando un pool. Este es el momento. Vamos hacia una etapa de renovación también de las autoridades gubernamentales. Ya 10 meses, que es lo que resta, tenemos entonces que sentarnos básicamente con quienes sí sepan, quienes sí tengan el deseo verdaderamente de cambiar la salud en este país. Ojalá abriguemos las esperanzas que este equipo que se conforme de grandes y doctos expertos en la materia, para que logremos presentar un programa y comprometer al futuro mandatario en una acción social y de salud que vaya en beneficio de las grandes mayorías. Doctor Wilson Tenorio, una de las interrogantes que se planteaban también en su momento, los medios de transmisión de contagio, hablaban, por ejemplo, de la no necesaria dotación de guantes por ser considerados como uno de los medios de transmisión. ¿Esto tiene validez, criterio médico? Bueno, nosotros estamos convencidos que todo lo que contribuya a salvaguardar, a mantener la integridad, sobre todo a mantener la bioseguridad, el uso de la mascarilla de manera permanente. Todavía vemos por ahí personas que pululan en ciertos lugares públicos que no utilizan la mascarilla, que tenemos que tener cuidado en los sitios de gran concentración, ¿ya? Y que los equipos de bioseguridad tienen que ser renovados dentro de los tiempos prudenciales que están establecidos. Entonces, tiene que utilizarse, porque de pronto con esa misma manito que cogía este paciente que estaba infectado, también lo toco al que no está contagiado y aquí se produce una cadena. Entonces, tiene que haber el lavado permanente de manos, ya la protección adecuada, incluso estas máscaras de acrílico son muy importantes, porque al conversar, muchas veces, o al estornudar, expelemos cualquier cantidad de gotitas de flúor que pueden contagiar. Ya sabemos cómo a través de los fomites pueden incluso nosotros de una manera u otra estar siendo contagiados por esta enfermedad. Doctor Andino, las prendas de protección que mencionaba el doctor Wilson Tenorio, pese a ser reusables, deben ser cambiadas. ¿En qué tiempo? Usted hablaba de que en ciertos ambientes el virus tiene su duración. Estos trajes reusables, ¿cada qué tiempo deben ser cambiados, pese a que puede tener su uso continuo? Sí, en cada jornada. Debe ser cambiado en cada jornada. Lastimosamente, no hay una gran cantidad de recursos económicos para tratar que esto, fundamentalmente siendo un elemento de protección, ya se ha comprobado inclusive que en el exterior de una mascarilla puede tener mucho más permanencia el virus, en una mascarilla de un trabajador de la salud. En la parte interna
puede quedar inclusive días si es que no son cambiados. Entonces, ahí viene el tema de que la protección absoluta debe de ser con telas antifluido o impermeables que cubran todo el cuerpo a la persona con visores y la mascarilla apropiada. Hoy están dando en el sistema de salud unas mascarillas que dicen que no hay en la compra porque no hay las N95 y están dando las KN95 que no tienen ni el filtro necesario ni hacen precisamente la condición de protección total. Eso nos están dando para atender pacientes. Entonces, se dice que hay los insumos necesarios. Seguimos jugando con la salud de la gente. Guayaquil no tiene gran carga viral comunitaria. Ha tenido que recibir pacientes de otro lado, pero eso hace poner en peligro la carga viral, el incremento de la carga viral comunitaria, bajo el concepto de ingresar nueva cantidad de virus a nuestra población, que en un aproximado de 40% o 35% todavía no ha sido expuesto al virus. Hemos sido de los que hemos dicho hace tiempo atrás que la población de Guayaquil siquiera está en 1.700.000 o 1.800.000 personas que fueron expuestas al virus. Por lo tanto, la curva ha sido bastante alta y su descenso también ha sido considerablemente, ha llegado a no tener muertos, a pesar de que hay enfermos, no hay muertos, y ahí sí hay que decirlo, porque algunos dicen, es que fue el contagio masivo el que ha provocado el hecho de que no tengamos nosotros rebrote. No, sí hay un concepto real. La mesa técnica que está conformada por 64 profesionales de la salud de diferentes experticias y que hoy nuevamente se montan a dar y brindar consejos y telemedicina, ya no a los guayaquileños, es a los ecuatorianos. Hoy hay una lista de profesionales a la cual no me he integrado porque yo estoy haciendo otras tareas. Verdaderamente no puedo yo ser irresponsable e integrarme en ello, pero sí están los profesionales integrados para poder hacer telemedicina nuevamente. Entonces, definitivamente, necesitamos proteger a los que nos protegen. Es fundamental. Si se enferman y se mueren los profesionales de la salud, ¿quién los va a proteger a la población? Por ello es que es importante cuidar a los cuidadores. Esa es la expresión, cuidar a los cuidadores bajo las medidas de protección de bioseguridad exactas, necesarias y confirmadas en ciencia constituida. Bien. En breve volvemos con más preguntas. Doctor Andino, doctor Tenorio, les pedimos por favor no abandonarnos. Vamos en estos momentos a un corte y ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Unidad Educativa Águilas de Cristo les ofrece la mejor educación para sus hijos con cómodas aulas acondicionadas con la última tecnología informática. Además contamos con laboratorios de inglés, ensamblaje, química y física y robótica. Contamos con formación en valores para nuestros estudiantes. Unidad Educativa Águilas de Cristo, desde inicial hasta tercero de bachillerato. Estamos en San Martín 1509 y José de Antepara. Teléfono 099-7857-916. Ven, matricúlate. Si yo estoy muy feliz, tú también vas a ser feliz, porque yo soy Águila de Cristo. Somos los mejores puntuados en la prueba Ser Bachiller. Unidad Educativa Águilas de Cristo, líderes en enseñanza a nivel nacional. Unidad Educativa Águilas de Cristo comparte con la comunidad en general los logros de nuestros estudiantes aguilenses, donde nuestra egresada como mejor bachiller Cristel Naidú Estíndola Vargas fue asignada como parte del GAR Nacional, grupo de alto rendimiento, por su destacado proceso académico al haber obtenido en la prueba Ser Bachiller con una de las mejores calificaciones a nivel nacional. Unidad Educativa Águilas de Cristo felicita a nuestra egresada Cristel Naidú Estíndola Vargas por dejar en alto el nombre de esta noble institución. Seguimos siendo líderes en enseñanza a nivel nacional. Unidad Educativa Águilas de Cristo. Estamos en San Martín 1509 y José de Antepara. Teléfono 099-7857-916. Pioneros en la prueba Ser Bachiller. Ven, matricúlate. Si yo estoy muy feliz, tú también vas a ser feliz, porque yo soy Águila de Cristo.
¿Buscan la educación del siglo XXI? Somos Águilas de Cristo. 18 años de experiencia trabajando en aula invertida, con emprendimiento, ABP, aprendizaje cooperativo, gamificación con experimentación, pensamiento de diseño, manejo de plataformas audiovisuales, animaciones y TICs en el área de informática, con las plataformas de Santillana, Estela y Pleno, Zoom para clases en vivo y grabados, herramientas versátiles como Moodle Cloud, Classroom. Visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Comunícate o escríbenos. Te esperamos. Matricúlate ya. Inicio virtual, 1 de junio. Sveltic, cirugía estética, la oportunidad de verse, sentirse y lucir bien. Consulte directamente a nuestros cirujanos. Abdominoplastia, rinoplastia, lipoescultura, aumento mamario, liposucción, bichectomía y más. Póngase en manos de los mejores. El doctor John Clever Copiano y su equipo de profesionales calificados. Llámenos y visite Sveltic. Edificio San Borondón Plaza, segundo piso, oficina 211, kilómetro 1, vía San Borondón. O comuníquese al 0960 77 8704. Sveltic. Fritega S.A. Frigoríficos y equipos de gastronomía. Cuenta con todo lo que necesitas para tu negocio de línea gastronómica, inicial, profesional o afines. Contamos con equipos para panaderías, carnicería, asadero de pollos, vitrinas exhibidoras, carretas multifunción, hornos, cocinas industriales, equipos de congelación y refrigeración para supermercados, hoteles, solabares, implementos y utensilios de cocina y muchas cosas más. Equipos nacionales e importados. Servicio técnico capacitado. Fritega, Durán, kilómetro 1,5 vía Durantambo, antes del Divino Niño. Guayaquil, José de Antepara, entre Avenida 9 de Octubre y 1 de Mayo. Avenida de las Américas, Ciudadela Simón Bolívar. Avenida Juan Tancamarengo, frente al Colegio Americano. Fritega S.A. Frigoríficos y equipos de gastronomía. En Orocash hemos abierto nuestras puertas, donde podrán realizar el pago de servicios públicos, cobro del bono de desarrollo humano y bono emergente, mediante un convenio con el MIES, por medio de la red Facilito. Orocash busca ayudar a evitar la aglomeración que a su vez disminuye las probabilidades de contagio. No exhibiremos nuestras joyerías hasta el que el semáforo no nos permita. Si quieres visitarnos, te recomendamos tomar las siguientes medidas de seguridad. Usa guantes y mascarillas. Mantén una distancia de 1 a 2 metros. Guíate por la señalización que se encuentra en nuestras agencias. Nuestras joyerías están siendo desinfectadas de manera constante con protocolos de seguridad del más alto nivel. Final de espacio publicitario. Final de espacio publicitario. Muy bien, 9 de la mañana con 43 minutos. 9 de la mañana con 43 minutos. Seguimos aquí en el espacio de Ecuatorianos al Rescate. Seguimos con usted, licenciado Brian. Licenciado, por favor, active el micro. Eso, gracias. Sí, muy bueno, sí. Volvemos al programa el día de hoy con el tema políticas en tiempos de COVID-19. Vamos con los saludos. Johnny Mero nos escribe en la página de Facebook y nos habla sobre la preocupante situación que vivimos con temas de política en salud pública. Doctor Andino, ¿las medidas de la semaforización realmente ayudan a reducir los riesgos de contagio? La población no ha sido educada. ¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí. Sí. Ok. Hablaba de que la semaforización es importante y necesaria, pero a más de eso, lo que ha quedado en vilo, en debilidad por parte de los COE, del COE nacional, es la falta de preparación, es la falta de educación, es la falta de comunicación. La gente todavía no sabe ni siquiera lavarse las manos. Cada vez que entra un paciente a la consulta, se les entrega alcohol gel para lavarse las manos y poderse sentar en el consultorio. Y cuando nosotros vemos, no lo hace adecuadamente de acuerdo a lo que se les ha venido indicando. Ahí ha fallado. Ha fallado también saber cuál es el aforo, cuál es el distanciamiento, cuál es la condición real que uno debe de tener cuando verdaderamente está en un semáforo.
hemos vivido semáforos rojos, amarillos, amarillo ahora ya es verde, y que definitivamente la población no tiene conciencia plena en lo que se tiene y la gravedad de lo que hay en estas enfermedades. Por lo tanto, es necesario inclusive expresar algunos elementos de comunicación, y es lo que les decía hace un momento, ¿no? Cuando nosotros hemos dicho que la promoción de la salud colectiva, debe estar en manos de los gobiernos autónomos descentralizados, a través de las direcciones de acción social, salud y educación, lo que pretendemos es que la corresponsabilidad del individuo, la sociedad y el Estado sea verdaderamente importante. Y ahí tiene que ver mucho la comunicación social. Comunicación social que debe ser derivada a comunicación social en salud, para la estrategia IEC, informar, educar y comunicar. Por ello es que, a más de las medidas, la buena comunicación, la buena empatía y el liderazgo que no ha existido en esto, porque hay una máxima en epidemiología que nosotros la decimos. Cuando el epidemiólogo habla, el presidente de la República calla. Pero aquí lo que más ha existido es que los políticos han hablado y los técnicos han sido callados. Definitivo, es al revés. Es más, ahora inclusive uno de los cómplices encubridores del COE y su fracaso es la actual candidata a vicepresidenta de la República del Ecuador, la señora María Paula Romo, y que con su coidearia, la señora Alexandra Ocles, que ahora inclusive es premiada, mandándola inclusive de embajadora. Definitivamente nosotros vemos que estamos en vilo de una política maltrecha y que verdaderamente no tenemos ni la más pálida idea de lo que debe de establecerse. Aquí hay organizaciones clasistas como los profesionales de la salud, organizaciones dentro del clasismo, también están las sociedades científicas, también se encuentran los departamentos de docencia en cada una de las unidades operativas. Aquí existe gente de altísima calidad, ética, moral, científica, comunitaria y social, que no ha sido tomada en consideración, mas hemos visto nosotros la tortuosa irresponsabilidad que hay en el marco de la gestión sanitaria y el fracaso de la gestión de salud pública y epidemiológica del país, que tiene otros matices que lo podemos tocar en breve. Doctor Tenorio, gremios profesionales como el Colegio de Médicos y otros gremios están en la facultad de poder denunciar al Estado por las cifras de muertos, de contagiados y de los niveles de exposición que tuvieron los profesionales de la salud. Usted se me adelanta. Sí, es verdad. En realidad estamos ahorita en coordinación y tengo en mis manos justamente el currículum de un abogado internacionalista, litigante en derecho, máster en derechos fundamentales, para justamente, alguien tiene que responder por todo lo que ha pasado. Alguien tiene aquí, no es que ya pasó la pandemia y cuando nos volvamos a abrazar, ¿no? Aquí tienen que haber responsables. Aquí vamos a dar realmente con quienes debieron en cierto momento precautelar la salud, reforzar, hacer la gestión en salud correspondiente, tomar las medidas de prevención, control, abastecimiento de insumos, medicamentos, y por eso estamos justamente en esta parte actuando de manera coordinada con abogados litigantes para enfrentar una demanda por la incompetencia que ha existido. Porque aquí, bueno, como que no ha pasado nada, no es así. Aquí existen profesionales de la salud que fallecieron justamente en cumplimiento de sus funciones como médicos. Profesionales de la salud que se contagiaron. Y nosotros, de manera responsable, como lo decía en algún momento, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados.
Aquí vamos a concertar, vamos a coordinar. Sinceramente, en estos 10 meses que restan, ya no tenemos, ojalá existan los correctivos, pero en todo caso, nos toca a los gremios de profesionales, a las sociedades científicas, a los entes sociales, a los foros, hacer una gran minga para lograr encontrar lo más idóneo, lo más adecuado para plantear un plan, un programa, un sistema de salud que vaya, como lo dijo el doctor Francisco Andino. Y en esta parte, al inicio de su pregunta, sí, vamos a entablar las demandas internacionales correspondientes ante los hechos acaecidos y para que los responsables tengan justamente que pagar por su incompetencia. Así que veamos qué pasa. En los próximos días estaremos dando una rueda de prensa justamente para dar inicio a estas gestiones que ya están planteadas prácticamente. Doctor Tenorio, han habido algunas agrupaciones que han solicitado al señor presidente la renuncia del ministro Ceballos. ¿Colegio de Médicos y otros gremios también se sumarán? Bueno, nosotros tenemos que ir de la mano con lo que plantea la sociedad. No puede existir divorcio, nunca, entre lo que la sociedad organizada, los colectivos manifiestan y solicitan. En ningún momento, así sea solos, tendremos que salir a las calles y si la gente quiere contribuir, arrimar el hombro por aunar esfuerzos, por lograr encontrar soluciones que propendan a un mejor desarrollo de la salud y la educación y el bienestar social, pues ahí estaremos y nosotros nos haremos eco y también estaremos formando parte, engrosando en cualquier trinchera nuestra postura de frontalidad frente a la difícil situación que en salud atraviesa el país. Doctor Andino, ¿qué acciones son las que debe tomar ahora el gobierno central para prevenir futuros brotes? Bueno, primero intervenir la epidemia, la visión entre el ministro de Salud y la visión de la mesa técnica del Foro Permanente de la Salud y entre ellos en forma personal, los diálogos que hemos tenido, que prefiero que me juzguen en acción que en omisión. Las visiones técnicas y las visiones estratégicas son diferentes. Las nuestras es intervenir la epidemia. La del ministro es ser un poco pasible, no en la acción, sino más bien actuar dentro del sistema sanitario que ha colapsado. No hay sistema en el mundo que pueda soportar, y peor el nuestro, que estaba flamélico, estaba desnutrido, ya prácticamente se encontraba al borde del colapso. ¿Cómo podemos nosotros creer? ¿Cómo podemos nosotros creer que definitivamente vamos nosotros a tener las mejores condiciones en este caso si no la intervenimos? Cuando nosotros hablamos de intervención, se lo he dicho al ministro, existen eslabones en la cadena de contagio. La Organización Mundial de la Salud, la hemos dicho, es cómplice y encubridora de todo este problema, porque inclusive ha estado vinculada con la industria farmacéutica, porque aquí inclusive hay elementos terapéuticos múltiples para el COVID. Algunos defienden con estrategia técnica y evidencia científica lo que se ha estado haciendo. Guayaquil ha estado interviniendo la epidemia primero con la hidroxicloroquina, a la cual se le ha golpeado mucho. Yo todavía sigo en mis dudas en que la hidroxicloroquina sea tóxica. Doctor Andino. Bien, perdimos conectividad al parecer con el doctor Andino. Doctor Tenorio, no sé si usted tenga algún comentario. Volvió. Sí, que la hidroxicloroquina ha funcionado adecuadamente, pero en los tres primeros días
de la enfermedad, es decir, de la fase que se tiene sintomática. Estos 3 primeros días son fundamentales. Y eso es lo que habría que divulgar a la comunidad. No tengo que pasarme a tener la fase inflamatoria de la enfermedad, porque la explicaba al inicio, esta enfermedad tiene 3 fases. La una es la vírica, que corresponde en el algoritmo clínico entre el primero, segundo y tercer día de síntomas. Ahí tengo que intervenir la epidemia. No puedo, después viene la inflamatoria y después viene la tromboembólica. Entonces, ¿cuáles son las fases que necesitan hospitalización? La fase inflamatoria y la que necesita UCI ya son prácticamente entre la inflamatoria y la tromboembólica. El costo de la intervención sanitaria se valora en apenas $20 ni menos en los 3 primeros días, a tener un paciente con costos de $1,500 y $2,000 diarios, cerca de 14 y más días en una terapia intensiva. El costo-beneficio es increíblemente, diametralmente diferente, y ese es el éxito de la alcaldía de Guayaquil, de una política que no soy yo social cristiano ni lo seré jamás. No soy social cristiano ni lo seré jamás, pero sí hay que reconocer que hay políticos que hacen escucha. Es la diferencia en hacer escucha y poder actuar en base a las necesidades que tiene el país. Y ahí está el éxito de la señora Cynthia Viteri, que haber hecho escucha a un grupo técnico y no fundamentalmente actuar desde el lado político, que es la diferencia que tiene el gobierno, y volver a decirle a usted que el ministro de Salud Pública, él tiene su razonamiento que tiene una validez científica, pero yo, el grupo nuestro, no está de acuerdo, porque su estrategia aumenta la crisis económica en salud y aumenta las defunciones en salud. Y esa no estoy de acuerdo con el ministro de Salud Pública. Doctor Andino, la población infantil también es vulnerable actualmente con la conocida enfermedad del Kawasaki. ¿Tiene relación efectivamente con el COVID? ¿Cómo atenderla? ¿Cómo identificarla? ¿Qué hacer? Bueno, el síndrome inflamatorio sistémico no solamente es una correspondencia a el virus del SARS-CoV-2. El síndrome inflamatorio sistémico puede ser provocado por diferentes agentes etiológicos. Ahora hemos visto un incremento en el número y obviamente sensibles fallecimientos en niños, que al final no es una población que ataca fundamentalmente a la población infantil y a los millennials. El COVID no ataca, y ese es el 50% de la población que decimos que se encuentran con el virus, no son sintomáticos y obviamente no son huéspedes susceptibles, no desarrollan enfermedad. Niños que por su característica inmunológica, nutricional y condiciones que hay al frente, hemos nosotros visto que existe ello. Tenemos que estar en alerta. Alerta a los primeros casos, problemas que tengan en la piel, problemas que puedan tener en mucosas, problemas que puedan tener inclusive lesiones tromboembólicas distales, y que al final debe de ser inmediatamente reconocido, hacer el diagnóstico, como se ha venido haciendo en el flujograma diagnóstico COVID, y darle tratamientos con especialistas pediátricos para que evitar el sensible fallecimiento de nuestros niños. Definitivamente, como lo dije al inicio, esta es una enfermedad multisistémica que todos debemos trabajar para poderla salvaguardar. Doctor Tenorio, ¿será real que no existe cura efectiva contra el COVID y tenemos que aprender a convivir con la enfermedad? Bueno, todas las grandes potencias y los laboratorios mundiales están ahorita todos trabajando por la vacuna. Esperemos que esa vacuna se haga efectiva. Tenemos que acostumbrarnos hasta tanto a convivir, a mantener siempre ese distanciamiento social, que las instituciones que reciben a personas guarden las medidas de bioseguridad correspondientes, que haya el respectivo control en puertos y aeropuertos verdaderamente, y sobre todo, lo más importante, que tengamos que hacer conciencia. Todo el empoderamiento, la promoción, la educación en salud
es sumamente fundamental para paliar esta pandemia que estamos nosotros viviendo en los actuales momentos. Todas estas acciones tienden justamente a lograr concertar acciones, como lo decía desde el principio, y auguremos los mejores días para nuestro país. Pasamos momentos sumamente difíciles en la parte social, sobre todo económica, pero si nosotros mantenemos ese compromiso serio y responsable de mantener el autocuidado, yo pienso que podemos propender a robustecer la salud individual y colectiva. Doctor Andino, sus conclusiones. Yo creo en esto, yo no podría concluir todavía porque esto no ha terminado. Lo que podemos nosotros es referirle a la población de la sierra. Van a tener un sufrimiento muy prolongado, muy largo con relación a esta enfermedad. Estamos dispuestos a apoyar desde el Foro Permanente de la Salud, desde la mesa técnica, inclusive estar presentes y poder ayudar, porque la idea es que así se salve una sola vida, la vida es importante. Nosotros sí hemos podido, en lo personal, y eso le decía al ministro en alguna ocasión, ministro de Salud, por favor, endose tratamientos. Si no endose, aunque sea, diga, autorizo, bajo el concepto deontológico y de investigación. ¿Saben lo que ha pasado con los trabajadores de la salud? Los trabajadores de la salud han sido muy maltratados. Primero, porque no fueron protegidos adecuadamente con prendas adecuadas de bioseguridad. Segundo, porque no les han brindado cómo trabajar adecuadamente con insumos, con medicamentos. Lo que vivió Guayaquil en esta trama de muertos, de convivir médicos bajo 15 muertos diarios, 20 muertos diarios en cada unidad hospitalaria, amontonar los muertos en las morgues, poner en un cuarto muertos. Eso es invivible. Eso usted como psicólogo, Brian, sabe el impacto psicológico, y usted también ha estado ayudando, Brian, a estar dentro de la atención no solamente de pacientes, sino de trabajadores de la salud. Hay trabajadores de la salud que están en paranoia, que están con ansiedad, con depresión, que no solamente es el uniforme de protección, por favor, si todos somos seres humanos, somos seres que verdaderamente sentimos, palpamos, somos de pronto unos más que otros más sensibles sobre el dolor humano. Al final, inclusive si hemos vivido alteraciones psicológicas, cansancio físico, falta de protección, lo más miserable que puede existir es que inclusive nos dejen en indefensión jurídica en algún momento que comiencen los juicios. Y eso hay que decirle al amigo y hermano Wilson Tenorio, que el momento en que un ministerio no pone, aunque sea una norma, un acuerdo ministerial, que le hago acuerdo al señor ministro, quedó con un compromiso personal y de grupo, y que yo le envié la redacción de un acuerdo ministerial para proteger a los médicos en forma jurídica, a los profesionales de la salud que hemos estado dando servicio. Cada quien cargará con su cruz y sus culpas, pero el momento que la comunidad o alguien comience a querer impactar sobre los médicos como ya se lo quiere hacer, desde el lado inclusive de la corrupción, que creen que los médicos somos los corruptos. No, ha habido 14 años de corrupción, de corruptores, de gente que verdaderamente ha cogido como botín económico y político el sector salud. Yo le recuerdo al señor ministro, a través de este medio, que le envié un borrador de acuerdo y que me dijo que lo iba a estudiar. Han pasado, señor ministro, más de 62 días y todavía no hay respuesta sobre ese acuerdo. Definitivamente, yo soy hombre de palabra y la palabra debe de ser confinada e inclusive revalidada en el tiempo, y que la gente sepa que lo que vivimos los trabajadores de la salud en esta época de COVID es como haber vivido una guerra o un terremoto de varios días,
de varias semanas, que hemos sido impactados, que cuando estábamos enfermos llorábamos, pero no había tiempo de llorar. Teníamos que seguir adelante, que no dormíamos precisamente pensando qué hacer, que inclusive en lo personal recurrí a todo el mundo, al gobierno, al ministerio, recurrimos a la empresa privada, recurrimos a la alcaldía, y que verdaderamente Guayaquil fue abandonada a su suerte y que habían más pacientes ingresados en las casas que en los mismos hospitales, porque ya no había cómo. Y tratábamos a los pacientes, y ahí hay que felicitar a las redes sociales, porque había gente que inclusive llevaba en forma gratuita un tanque de oxígeno que ya uno salía, se lo llevaban a otro. No había oxígeno, no había oxipulsímetro, no había suero, no había ni vitaminas, no había nada en Guayaquil. Esto era terriblemente desastroso, pero en el recuerdo y en la historia tenemos que nosotros suscribirla en algún momento para que en esta suscripción, tanto en la parte técnica, humanitaria y legal, nosotros podamos escribir nuestra propia historia, Wilson, y yo lo invito a usted, hermano, a que hagamos el libro del recuerdo, que cada médico escriba su historia y que el Colegio de Médicos recoja esa historia y la deje plasmada como un recuerdo que no debe volver a suceder y que nos empuje inclusive a luchar a un próximo gobierno donde los médicos deben de creer que no hay que hacer política, donde los médicos deben de pensar, y los trabajadores de la salud en general, de pensar que no hay que hacer política. Tenemos que hacer política y cambiar a los políticos corruptos por nuevos políticos éticos y morales, rediseñar esa necrodemocracia que inclusive el Estado decide quién muere y quién vive, a una biodemocracia que verdaderamente determine oportunidad de desarrollo y oportunidad de atención a todos los seres humanos en el Ecuador. Doctor Tenorio, sus recomendaciones. Bueno, expresarle el agradecimiento a tan importante medio de comunicación y sobre todo por haber departido con mi gran colega y amigo de siempre, el doctor Francisco Andino Rodríguez, con quien concuerdo plenamente y con quien hemos venido enfrentando duras batallas en todos los tiempos, y bueno, esta es una más. Y recojo y retomo las palabras del doctor Andino, vamos a ejecutar, vamos a hacer la recomendación que nos está señalando, y lógicamente que todo lo que conlleve a fortalecer el sistema de salud, siempre estaremos nosotros permanentemente con nuestra presencia, con nuestro contingente, de manera clara, diáfana y correcta como tiene que ser. Bueno, vamos a marcar ya los derroteros por un Ecuador mejor. Muchas gracias. Recordar a la ciudadanía la siguiente frase: cuando la vida cambia para hacerse más dura, tú cambias para volverte más fuerte. Por lo tanto, se invita a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de los especialistas y a informarse por medios oficiales. Es importante que todos formemos parte de la solución. Con ustedes, su servidora, doctora Julieta Señay, licenciado Brian Almijo, que los acompañamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en esta su radio, Radio Águila 1050 AM. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como @Radio Águila y hacernos todas tus preguntas y proponernos temáticas. Agradecemos al doctor John Copiano, a su esposa y a la Unidad Educativa Águilas de Cristo por permitirnos traer a ustedes temas interesantes. Agradecemos una vez más, doctor Wilson Tenorio, doctor Francisco Andino, haber compartido el día de hoy sus consejos y también sus comentarios frente a lo que se está viviendo como política en tiempos de COVID-19. Interesantes aportes, y con el público oyente nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias a usted. Las 10 horas.